Los descuentos nos dan más felicidad, más alegría y ahora también más seguridad. Por eso en tu taller Ford te ofrecemos el único descuento que incrementa cada vez más tu seguridad con un 20% de descuento en pastillas de freno y por 65 euros cambio de neumático en la medida más vendida 205-55R16 con montaje incluido. Con Ford seguro que lo aprovechas. Válido hasta el 15 de abril. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la puesta en marcha de LignumTech, que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados y activos inmobiliarios con fachadas en madera. Y bueno, se preguntarán por qué se ha escogido este material, la madera. Pues bien, os vamos a contar algunos datos, ¿no?, a los oyentes para poner un poco en situación en este debate. Bueno, pues de media, un árbol absorbe 1,6 de CO2 para el crecimiento de 1 metro cúbico, emitiendo a su vez aproximadamente otra tonelada de oxígeno. Bueno, pues este beneficio es exclusivo de este material y es debido al proceso de fotosíntesis. El dióxido de carbono absorbido se fija en la madera en forma de carbono biogénico. En consecuencia, los productos de madera constituyen un almacén de carbono biogénico durante toda su vida de servicio. Por ello, la industrialización de fachadas con estructura de madera que realizará LignumTech es un salto cualitativo en materia de sostenibilidad, ya que minimizar el uso de materiales tradicionales en la construcción reduce las emisiones de CO2. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos a dar paso a los ponentes que hoy tenemos en el estudio y que en realidad pues al final son los padres, ¿no?, de esta criatura de LignumTech que ha salido ahora mismo y que ha nacido y que ha crecido, bueno, y que va a crecer. Bueno, pues para hablarnos de todo ello contamos con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Vía Ágora y de LignumTech. Buenos días, Juan Antonio. Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí. Pues la verdad es que un placer y lo digo públicamente porque inauguró con vosotros en los debates presenciales que hacía un año que no estábamos aquí en la radio, así que es un placer teneros con nosotros aquí y dar paso otra vez a esta nueva etapa, ¿no?, de los debates presenciales. Bueno, también está con nosotros Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos. Bueno, pues un placer también tenerte aquí con nosotros. Y Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado. Buenos días, Ana. Buenos días, Meli. Un gusto verte. Pues nada, un placer teneros aquí con nosotros para que nos contéis un poco pues este proyecto, ¿no? Hay mucha expectación, ya lo habéis presentado a la prensa y ha salido en los medios, pero yo creo que mucha gente se queda con dudas, ¿no?, porque hicimos ayer un poco también el anuncio de este debate y bueno, y al final siempre te ponen dudas a través de las redes y creo que va a servir muy bien para contar a la gente pues por el primero. Vamos a empezar por lo principio. Uh-huh. Juan Antonio, ¿cómo nace LignumTech y cuáles son las principales características de este proyecto? Pues el nacimiento de LignumTech, que como anunciamos el otro día, nace de un sueño perseguido de hace muchísimos años, de un proceso que a través de todas las empresas que hemos ido dirigiendo y montando y con esa visión puesta siempre en la industrialización, es la culminación de toda esa experiencia y sobre todo el asimilar algo que vengo persiguiendo desde hace mucho tiempo, la fabricación de nuestro sector, la fabricación de la vivienda residencial, al sector del automóvil.
Y una de las características fundamental que tiene el LignumTech, aparte de la madera, que vamos a hablar yo creo que largo y tendido durante todo el programa, para mí es la industrialización a través de la robotización. Esto es un elemento, yo creo que trascendental para la industrialización en la vivienda. Hemos hecho muchísimas prácticas y muchísimas pruebas en otro tipo de industrialización, por ejemplo la modular, y hemos llegado a una conclusión después de todas estas pruebas que clarísimamente la industrialización de la vivienda tiene que ir por la robotización y fundamentalmente en 2 dimensiones, es decir, fabricar en 2 dimensiones para luego montar en in situ, no como se trató en otro momento con la industrialización en modular, y que yo creo que nos ha traído una imagen distinta de lo que debe ser la industrialización y sobre todo un sobrecoste que vamos a tratar de paliar con este tipo de edificación, ¿no? Porque al final LignumTech responde, no sé si Sandra pues piensas lo mismo, pero responde a una demanda que hay en el mercado por innovar, ¿no? En la construcción sobre todo, que es algo de lo que llevamos hablando pues mucho tiempo ya en estos últimos años, ¿no? Sí, efectivamente, Meli, es verdad que el tema de la innovación en el sector inmobiliario y sobre todo en la innovación en procesos constructivos, bueno, pues está muy incipiente, aunque llevamos muchos años, como ha comentado Juan Antonio, intentando pues abrir camino. Siempre han sido un poco, bueno, pues pruebas con mayor o menor éxito hasta llegar, como estamos comentando, a un proceso que realmente es industrial 100%, ¿no? Donde no es prefabricar, hacer en un entorno un poquito más controlado lo mismo que se hace en el sitio de obra, sino realmente cambiar el proceso, pasando a un proceso automatizado, industrial real, ¿no? Esto yo creo que casa muy bien con los ejes de las políticas europeas, ¿no? Ahora mismo que están basadas en la industrialización del proceso constructivo, como hemos dicho, digitalización y robotización, las políticas de descarbonización, valorización de recursos rurales, ¿no? Para atajar un poco el problema de la España vacía y la economía circular. Yo creo que un poco estos ejes centrales son los que nos dan pie a que casan, yo creo que perfectamente con el proyecto de LignumTech, que responde a todos estos argumentos y a todos estos ejes, y bueno, pues consideramos que es realmente un salto importante porque hacemos fábrica de verdad y eso además va a incidir en el precio, ¿no? Dejamos a lo mejor de hablar del resto de las ventajas, que las tiene, y además nos basamos en otra más, añadimos una ventaja más, que es el tema del precio, ¿no? Que hasta ahora el coste directo, porque si bien es cierto que contando, pues como hemos hablado muchas veces, Meli, ¿no? La posventa, los gastos indirectos, el plazo, ¿no? Pues al final había en ocasiones de que contando todo eso era más económico, pero es que aquí es más económico de todas sin tener en cuenta el resto de los argumentos, ¿no? Por lo cual todo suma ya en positivo. Es como decía antes Juan Antonio, ¿no? Hay que equiparar al sector de la automoción, pues el sector de la construcción, ¿no? Y de esto es lo que se ha venido hablando estos últimos años, de esa industrialización. Pero ahora aquí se incluye, ¿no? Con LignumTech se incluye un paso más adelante, ¿no? Y es, en materia de sostenibilidad, es utilizar la madera, ¿no? Annalisa, ¿qué ventajas tiene la madera realmente? Pues la madera tiene múltiples ventajas, Meli. Tiene ventajas ambientales, ventajas técnicas y además viene de la mano de la industrialización, ¿no? Con lo cual ya pues hay una mejora en lo que son condiciones de seguridad, mejora de gestión de los recursos de los residuos, entre otros muchos aspectos, ¿no? Centrándonos en la madera, ventajas ambientales, ya has nombrado algunas de ellas, ¿no? En concreto, pues esa ralentización del cambio climático, ¿no? Gracias a ese ciclo de fotosíntesis, lo que hace el árbol es transformar la energía lumínica en energía química, ¿no? Absorbe agua, absorbe CO2 a través de los estomas de las hojas y con esa energía del sol pues produce energía química, en concreto glucosa, y libera oxígeno, con lo cual fíjate qué sistema tan eficiente, ¿no? Consume CO2 y elimina y libera oxígeno, que nos es tan útil y necesario para nosotros, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto, es un material de bajo impacto ambiental, es biodegradable, no contaminante, es orgánico. Por supuesto, también tiene un bajo coste energético en la fabricación. Esto es muy importante, es una cosa que nos detallará mucho más Sandra, pero al ser un mecanizado el que se realiza, no va a haber
otro tipo de estructuras, pues es mucho más rentable a nivel económico. Su coste energético es menor también, ¿no? Los sistemas constructivos en madera, además, lo bueno que tiene es que se hacen en seco, con lo cual también se reduce la huella hídrica. Vamos sumando. Y en cuanto a reducciones, pues también se producen menos residuos. Y, por supuesto, si tiene una vida útil larguísima si se trata adecuadamente, se cuida adecuadamente. Y a nivel técnico ya no te puedo ni contar. Es decir, a nivel técnico, por supuesto, se reducen los tiempos de construcción, es algo de lo que se habla mucho. Y el motivo es claro, porque al final estás disminuyendo, al fabricar en el taller, estás disminuyendo ejecuciones en obra. Y, por supuesto, pues lo que hace también es disminuir tiempos de montaje. Es algo ligero, es algo muy fácil de engranar y disminuye, por tanto, los tiempos de montaje, ¿no? Aspectos mucho más técnicos, el peso de la madera. La madera pesa un 75% menos que otros componentes, ¿no? Esto da lugar a que el dimensionamiento, por ejemplo, de cimentado sea menor y también podemos hablar, si la utilizamos en paramentos verticales, de que hay una reducción también del grosor de hasta un 40 centímetros, más o menos aproximadamente, un 40%, de reducción con respecto a otros paramentos verticales, con lo cual también tienes una mayor superficie útil en la vivienda, ¿no? Es que no pararía, ¿no? La ligereza que tiene y esa relación de resistencia y ligereza, ¿no? Es una relación que es similar a la del acero y da lugar a que tenga esa gran resistencia y ese bajo peso, a que se utilice, por ejemplo, en remontes. Lo vemos habitualmente en algunos edificios en Madrid, aquí cerquita, que estamos viendo que esos remontes en el edificio están haciendo con madera por esa ligereza y esa resistencia. Y, por supuesto, también se utilizan en lo que son rehabilitaciones. La Catedral de Notre Dame no están utilizando un material nuevo o de los convencionales, utilizan nuevamente madera, ¿no? Esa aguja de la Catedral de Notre Dame se va a hacer con 8 robles de más de 20 metros de longitud, imagínate, y un diámetro de 1 metro, y van a ser los que van a mantener y van a generar otra vez esa aguja, ¿no? Más el fuego, que es una cosa que siempre se habla muchísimo, ¿no? Pues en contra de lo que se puede pensar, realmente tiene un comportamiento fantástico frente al fuego porque es predecible. Tengo unos amigos que son bomberos italianos y hay mucha cultura de la madera por toda la riqueza cultural que tienen y siempre me indicaban que ellos preferían entrar en un fuego en un edificio de madera que en un edificio convencional, ¿no? Fíjate. Y es eso, porque tienen conocimiento de lo que va a ocurrir. Al final lo que hace, aunque es un material inflamable e incompostable, lo que hace es que la pérdida de sección es constante en el tiempo, ¿no? Al final se genera aquellos elementos de madera que están en contacto con el fuego, lo que hacen es inflamarse, y al inflamarse lo que hacen es generar una capa carbonizada que es aislante y que es uniforme. De hecho, el carbón vegetal es un grandísimo aislante térmico, ¿no? Y además, como no transmite el calor o la temperatura, las altas temperaturas hacia el interior, lo que hace también es que esa área carbonizada pues provoca que el interior se mantenga de una forma pues igual de resistente que en condiciones normales. Y ya por último, en cuanto al confort, ahora que se habla tanto del confort, pues evidentemente es un excelente aislante térmico, también pues acústico. Ahí tenemos los auditorios, grandes salas de conferencias, ¿no? Claro. Y a nivel higroscópico, a nivel de humedad, igualmente. Lo que hace es mantener un equilibrio porque cede y capta agua y mantiene un equilibrio, con lo cual no pararía de darte ventajas. Todos son ventajas. Todos son ventajas. Bueno, pues está claro que el porqué de la madera, eso está claro. Pero ¿por qué Cuenca, Juan Antonio? Pues varios motivos. El fundamental es porque Cuenca es la provincia de España que tiene una mayor densidad de bosque, que va a ser nuestra materia prima, y sobre todo de bosque certificado, que es una cuestión que es trascendental para nosotros porque de alguna manera nos va a garantizar que nuestra materia prima va a mantenerse durante el tiempo y que aquello que nosotros estamos utilizando se está reponiendo constantemente, generando una mayor masa forestal en la propia provincia. Eso para nosotros ha sido fundamental. La segunda razón, Cuenca cuenta con varios aserraderos, que es la primera transformación antes de que nosotros produzcamos la segunda transformación. Y para nosotros también esto era muy importante, tener esa primera transformación cercana nos iba a ahorrar muchísimos costes de transporte.
Hay otra razón más, que es el grado de comunicación que tiene Cuenca con Madrid. Al final, nuestras oficinas centrales están aquí en Madrid. Tenemos un AVE que en 50 minutos estamos desde Atocha puestos ya en la puerta prácticamente de nuestra fábrica, y esto ha sido trascendental. No solo para la comunicación nuestra interna, sino también la comunicación por carretera y el transporte que tenemos que establecer cuando empecemos a suministrar nuestro producto. Otra razón más es el recibimiento que hemos tenido por parte de las administraciones, tanto del Ayuntamiento como de la Junta Castilla-La Mancha. Han sido todo facilidades, esa es la verdad, es una realidad, con lo cual nos ha facilitado muchísimo todos los pasos que tenemos que dar administrativos a la hora de establecer las licencias correspondientes de funcionamiento. Y una razón más, Cuenca yo creo que tiene una situación como España desfavorecida y lejos, por el conocimiento que tienen las personas de Cuenca del mundo de la madera, pues lejos de ser una desventaja para nosotros, es una ventaja. Y yo creo que matamos dos pájaros de un tiro. Establecemos una industria novedosa, puntera, como va a ser la nuestra, con todo su sistema de robotización, en un entorno muy desfavorecido, pero que tiene un gran conocimiento en el mundo de la madera. Estas han sido, Meli, las razones fundamentales. Pues la verdad es que sí, ese desconocimiento del que hablabas, ¿no?, de la madera, y es verdad, o sea, mis padres son de Cuenca y yo, pues no sé, sabes que tengo la visión de Cuenca con los girasoles, pero no me había planteado, y es verdad, ese desconocimiento de la madera que tenemos y que la vamos a conocer ahora gracias a Lignum Tech, que estáis ahí. Allí vais a poner vuestra planta, ¿no?, vuestra fabricación. Sí. No sé cuántos metros tendrá esa planta de fabricación, ¿cuándo vais a empezar a ponerla en funcionamiento? Cuéntanos un poquito. El primer paso, como no puede ser de otra manera, es la localización de la nave que necesitábamos, que tiene unas características especiales y que no era sencilla. Tiene prácticamente 10.000 metros cuadrados, aparte de toda la zona de acopio que se necesita para la madera. La segunda cuestión es que cuando nosotros establecemos el diseño de la fábrica, tiene que concordar perfectamente, porque al final es una línea de maquinaria totalmente automatizada y que no es fácil encontrar esa edificación que sea correspondida con el layout que tenemos que tener. Y yo creo que son las razones fundamentales que hemos tenido para establecer esta actividad allí, Meli. ¿Qué capacidad de producción vais a tener? Tendremos que establecer los diferentes turnos. Es una fábrica que está preparada para tener hasta 3 turnos y en principio estamos hablando de 2.500 metros de fachada. Corrígeme, Sandra. Al final, al año, yo creo que hemos establecido, sin llegar a los 3 turnos, en unos 175.000 metros cuadrados al año. Al año, sí, mejor lo hacemos al año, efectivamente, esos datos. Esto daría para aproximadamente unas 4.000 viviendas año en todos los turnos. ¿Cuándo se pondrá en marcha o cuándo se pueden tener ya las primeras entregas? Nosotros ahora mismo estamos con todas las fabricaciones de prototipos, estamos ya ultimando todo lo que es la contratación de la maquinaria. Es una maquinaria alemana y preveemos iniciar la instalación de la maquinaria para que nos dé oportunidad de estar fabricando los primeros paneles a final de año. Ese es más o menos el planning que tenemos. Porque, Sandra, claro, nos preguntamos qué avances en digitalización incluirán los procesos de Lignum Tech. Cuéntanos un poco. Sí, fíjate, la verdad es que nosotros, más que contarte solo los avances que vamos a hacer, es que realmente llevamos tantos años avanzando que hay cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta y que todavía hoy por hoy son punteros, y para nosotros ya los tenemos totalmente incluidos en nuestros procesos, ¿no? Tema BIM, por supuesto, ¿no? Todo el replanteo, pero damos un paso más con BIM, porque como también vamos a hacer sistemas para rehabilitación, por ejemplo, estamos hablando de hacer mapeos de edificios ya construidos a través de drones, ¿no? Realmente ese proceso lo vamos a incluir dentro de nuestro proceso de fabricación. Drones que puedan mapear una fachada y sobre esa poder diseñar el sistema de rehabilitación energética de la fachada con nuestro sistema industrializado, ¿no? Podemos hablar también de tener un ERP que son ERPs de fábrica, no son el control normal que se tiene una promotora o una constructora, ¿no? Sino que son módulos específicos de fabricación. Robótica, todos los software que tienen que ver con la robótica
Y esas pasarelas que unen las plataformas BIM, ¿no? con bueno, pues esa maquinaria, ese CAD/CAM y ese brazo robótico. Podemos hablar que también vamos a introducir o estamos haciendo proyectos sobre blockchain, ¿no? De segunda transformación, de todos los procesos que incluyen la fabricación y el montaje, pues también estamos un poco metidos en esa parte, ¿no? Al final, como dice Juan Antonio, Cuenca nos está dando todas las facilidades, tiene muchos proyectos innovadores en marcha. Los que no se les ocurran a ellos se nos ocurren a nosotros, y yo creo que la colaboración y la asociación y el avance en este sector pues es muy importante que no seamos los únicos. Por eso la llamada que siempre hacemos y hace Juan Antonio siempre de forma institucional hacia la innovación de proceso y el cambio un poco de los sitios del sector inmobiliario, ¿no? que es tan importante. Mira, a mí me gustaría decir una cosa también sobre lo que ha dicho Annalisa, súper completo, pero que es muy fácil de ver cuando hablamos, por ejemplo, del fuego, ¿no? Uh-huh. Que, pues es mucho más predecible y se comporta mejor al fuego una estructura de madera que una metálica, ¿no? Y, por ejemplo, para dejar la madera a vista, es verdad que la madera tú la puedes proteger, como puedes proteger el acero o el hormigón o cualquier otro tipo de material, incluso con un cartón yeso, ¿no? Con un pladur ya tienes una protección importantísima, pero si la quieres dejar vista, respecto del cálculo estructural, podemos decir que por cada minuto de fuego que queramos proteger la estructura, solo tenemos que ampliar la sección de la madera 1 milímetro. Por lo cual, cuando hablamos en sector inmobiliario, normalmente tenemos las protecciones que necesitamos son de 30, 60, 90 minutos. Si queremos 90 minutos, que ya es, pues son escaleras protegidas, es algo realmente ya importante, estamos hablando tan solo de 9 centímetros de madera para conseguir esos 90 minutos de protección al fuego, ¿no? Uh-huh. Claro, que es lo que antes comentaba Annelisa. La verdad es que vais a montar la fabricación más puntera en Cuenca, ¿no? Y que antes hablabas de la huella de carbono también, Elisa. O sea, al final todo es para reducir tiempos, ¿no? En la construcción, ¿no? Y eso también es importante. Así es. Al final la construcción, como cualquier actividad que se precie, al final genera una huella, genera un impacto, ¿no? Uh-huh. Pues si te parece, lo vamos a dejar ahí un minuto, que vamos a publicidad y ahora nos lo cuentas. Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day, después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo. Este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Megatendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú, también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Hornos San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060 y calle Hernani 7, teléfono 91 554 3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria. Estamos hablando de la puesta en marcha de Lignum Tech, que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados de activos inmobiliarios con fachadas en madera. Y nos habíamos quedado un poco contigo, Annalisa. Estábamos hablando, pues, que utilizar madera, bueno, pues es un material que ha retenido carbono durante su ciclo de vida, como habíamos hablado antes, pero también significa que la huella de carbono del edificio podría llegar a ser negativa. Nos estabas contando al principio. Además de la reducción de la huella de carbono, supone una reducción en el tiempo de la construcción, que es lo interesante, ¿no? En estos procesos de industrialización y en concreto el objetivo, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito. Bien que incide sobre la huella de carbono y no sobre el tema de emisiones, que es uno de los puntos fuertes y de los más interesantes que aporta además la madera, entre otros muchos, pero de los que más interesa. Un poco lo que comentaba anteriormente es que todos los sectores al final se generan huella, ¿no? Y al generar huella, evidentemente, tienes que buscar los recursos, buscar los medios, buscar los sistemas para que la reduzcas, no solamente, en este caso, con la introducción de la madera dentro de tu sistema constructivo, sino complementándolo con otros muchos, ¿no? El tema de pinturas, de compuestos orgánicos volátiles, de eficiencia energética, etcétera. Pero es un elemento importante a considerar. Debemos tener en cuenta que la edificación, si entendemos la edificación en todo su ciclo de vida, es decir, desde lo que es la extracción de los materiales, al transporte, a la construcción, el uso, el mantenimiento y ese final de vida del producto, al final representa la edificación hasta un 35% de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Es muchísimo, es muchísimo. Con lo cual hay que dar una solución al problema realmente, ¿no? Y para ello tenemos que medir y medir y medir y buscar los datos. Mientras no sepamos cuánto estamos emitiendo, no sabemos cuánto tenemos que reducir y menos que compensar, ¿no? Claro. Y eso es un punto que me parece importantísimo de tener en cuenta, el medir constantemente, y te voy a ir con datos, Mary. Si hacemos análisis de ciclo de vida de un edificio, las fases que son las causantes del 90% del consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero son las fases de producción de materiales y el uso. Es decir, tengo a dos actores ahí, que son los grandes productores, tanto el consumidor en el uso como el fabricante. Ojo al dato, como diría José María García. Mientras que el 10% restante lo abordan pues tanto el transporte como la construcción, el mantenimiento y el final de vida útil. Pero el 90% se queda en el productor y en el consumidor, ¿no? Si además te centras en las tres primeras fases, que es la extracción, que es el transporte y es la construcción, si utilizas madera en esa construcción en vez de hacer una construcción convencional, llegas a reducir en emisiones de CO2 hasta el 50%. Imagínate, solo en las tres primeras fases. Y si te vas al proceso de fabricación, en el proceso de fabricación, si planteas el uso de madera frente a lo que son materiales convencionales, el gasto energético empleado en fabricación se reduce, cuando utilizas madera, un 40%, por el mecanizado, lo que comentaba Sandra, ¿no? Al mismo tiempo, en lo que son emisiones de toxicidad al aire y al agua, la reducción cuando utilizas madera es hasta de un 75%.
Y si ya te vas a los residuos sólidos generados durante la fabricación, la reducción, si utilizas madera, es de un 54%. Es decir, que por encima del 50% estamos siempre. Con lo cual, la madera tiene mucho que decir y la industrialización es perfecta, engrana perfectamente en lo que es las reducciones de emisiones y bueno, pues el tener un sistema productivo diferente, ¿no? En el que contemplas los aspectos que siempre hablamos desde el punto de vista de sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental. Claro, es el compañero perfecto, ¿no? La madera para la industrialización. Pero también vamos a dejar claro, Juan Antonio, que Lignum Tech no se centra en nueva construcción de obra nueva, sino también en rehabilitación. Así es. En el inicio fundacional tenemos dos vías de negocio clarísimas. La obra nueva, por supuesto, porque también a través de nuestra promotora Vía Ágora estamos desarrollando obra nueva y es una respuesta al sistema de industrialización, pero nos parecía trascendental que en este reto que tiene nuestro país con la aplicación de los fondos europeos Next Generation y donde la rehabilitación de vivienda tiene un papel tan importante y va a tener un papel trascendental no solamente en los próximos 5 años, sino hasta el 2050, donde tenemos que establecer un proceso de rehabilitación de todo nuestro parque edificado. Empezamos con 450.000 viviendas en los próximos 3 años. Para el año 2030 tenemos que tener 1.200.000 viviendas ya totalmente rehabilitadas. Siempre hablo de eficiencia energética. Y para el año 2050, el 100% de nuestro parque debería estar ya rehabilitado energéticamente. Tenemos recorrido, ¿eh? Tenemos mucho recorrido y además venimos de unos números muy bajitos. Entonces, yo creo que el gran reto, la respuesta por parte de la industria española, precisamente está en no solamente industrializar para los procesos de obra nueva, sino industrializar también para los procesos de rehabilitación. Y esa ha sido nuestra apuesta. De tal manera que con el sistema de fachadas industrializado para las rehabilitaciones, actuando sobre las envolventes de los edificios, actuando sobre las cubiertas y con los cambios de caldera, ya hemos rehabilitado el edificio de alguna manera clara y a nivel energético, ¿no? Y además el objetivo yo creo que tiene que ser prioritario en la economía española, en la parte que nos corresponde como sector, es que no se quede ni un solo euro de disposición de subvención que venga de estos fondos europeos sin gastar. Y yo creo que tenemos que poner una maquinaria, un sistema en marcha donde esta automatización, esta industrialización, a través de la robótica, de respuesta. Antes Sandra hacía mención al mapeo de las fachadas existentes con drones para producir una fachada industrializada perfecta y que se acople de una manera ideal al edificio. Creo que esa es la respuesta que tenemos que dar como país para tener un aprovechamiento máximo de esos fondos y sobre todo rehabilitar nuestro parque, que es uno de los más envejecidos y menos eficientes de Europa. Claro, si hablamos de rehabilitación, Sandra, ¿se puede hablar de rehabilitación e industrialización? Es decir, por ejemplo, Lignum Tech, ¿será un claro ejemplo de esto? Pues yo creo que sí, porque efectivamente muchas veces cuando vas a hacer una rehabilitación no sabes lo que te vas a encontrar, porque varía mucho a lo mejor sobre un plano algo que ya esté construido, ¿no? Pero como decía Juan Antonio, a través del mapeo tú tienes en milímetros y ya ha pasado a un entorno BIM perfectamente definida una fachada, por lo cual ya puedes trabajar sobre algo existente, ¿no? Que nos permite pues los avances en digitalización en el sector inmobiliario, ¿no? A lo mejor hace unos años sin drones o sin estas nubes de puntos, pues no podríamos estar hablando de esto, ¿no? Pero nosotros pues acogemos esta tecnología y bueno, pues la ponemos a funcionar en cuanto a rehabilitación. Al final, la madera es estupenda para rehabilitar porque es un sistema que es muy flexible, es muy ligero, como ha dicho Annelisa, aguanta el paso del tiempo, ¿no? Todo el centro de Madrid está realizado, todo el Madrid de las Austrias tiene estructuras de madera sin tratar y o sea, con los avances que hay ahora mismo en tecnología no tiene nada que ver y aún así soporta fenomenal el paso de tiempo. Es un trabajo que es muy sencillo, que si tienes alguna cosa que arreglar en ese momento es un arreglo en seco y muy fácilmente maleable y entonces en rehabilitación sí que interesa mucho la rapidez, ¿no? El poder pues por ejemplo, no montar andamio, no tener que hacer ocupación de viario, no molestar a los vecinos con redes, con andamios que se tiran meses.
sobre los edificios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues durante el confinamiento, algunos edificios que tenían por delante una malla para que no le caiga, ¿no?, de protección a la calle, escombros y demás, y que se quedó durante el confinamiento y los vecinos prácticamente no tenían luz, ¿no? Pues si puedes evitar eso, ya no el confinamiento, obviamente, sino en tu día a día, claro, y que tú te levantes un día y encuentres tu fachada ya prácticamente renovada, ¿no? Y la versatilidad, es decir, ahora mismo para rehabilitar fachadas tenemos dos grandes grupos, que son los SATES, ¿no?, que son un aislamiento con un enfoscado final, y una fachada ventilada, ¿no? Es verdad que por precio ahora mismo el SAT es algo más económico. Bueno, aunque si cambiamos el aislamiento y ponemos en vez de un derivado de petróleo, pasamos ya a un aislamiento de lana mineral, sube un poco más y se acorta un poco esa diferencia de coste. Pero sí que es verdad que la fachada ventilada te permite, bueno, pues más acabados, ser capaz de poner un acabado de mayor calidad, ¿no? Entonces, al final, nosotros vamos hacia ese punto, ¿no? Que la rehabilitación de la fachada con el sistema industrializado de Lignuntec permita la versatilidad de los acabados que se pueden elegir en una fachada ventilada, ¿no? A un precio realmente competitivo y a un plazo, bueno, pues infinitamente inferior, ¿no? Con todas las ventajas que hemos hablado, eso, en escombros, en ruidos en la ciudad, en ocupaciones de viarios, en tiempos, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos hablar de madera, de industrialización y de rehabilitación como un triángulo perfecto, bueno, pues para acometer las rehabilitaciones energéticas que tenemos por delante, ¿no? Que tan importantes, ¿no?, como comenta Juan Antonio. Uh-huh. Porque, Juan Antonio, ahora que pone sobre la mesa, Sandra, el tema del precio. O sea, mucha gente tiene la idea de que, claro, pues serán viviendas mucho más caras. No, en absoluto. Este es el gran objetivo de la industrialización a través de la robótica. Hemos estado emulando durante el tiempo de desarrollo del proyecto de la fábrica exactamente el mismo sistema que ocurre en una fábrica de coches. Y todos somos conscientes cuando nos cambiamos de coche que probablemente a los 10 años que cambiamos por un vehículo nuevo nos encontramos con un coche con más prestaciones y que es más competitivo en precio que el que compramos o el mismo modelo que compramos hace 10 años. Eso es una cuestión que es clara. Con lo cual, yo creo que a través de la robotización lo que vamos a conseguir fundamentalmente es que seamos cada vez más competitivos en el precio y desterrar el mantra de que la industrialización es más cara que una edificación tradicional, desarrollada tradicionalmente. Y además lo que tenemos que tener en cuenta, ya de por sí será más barata, pero es que lo que tenemos que tener en cuenta son el acortamiento del desarrollo del proyecto, que esto va a ser trascendental. Vamos a cortar plazos prácticamente a la mitad cuando todos los procesos estén establecidos de una manera robótica. Y esto yo creo que es trascendental. No solamente debemos calcular de una manera fría cuáles son los costes sobre los materiales y sobre la ejecución, sino también los costes de capital que tiene la empresa por estar en el desarrollo de una promoción más de 18 meses en algún caso, pudiéndola acortar a la mitad del plazo. Disposiciones de préstamos hipotecarios con sus respectivos intereses, el coste de capital que esto conlleva y, sobre todo, la seguridad de estar estableciendo la entrega de la promoción en el tiempo adecuado. Es decir, que cuando tú estás desarrollando en 2 años, en lugar de en 1, como va a ser con el sistema industrializado, lo que te vas a encontrar es una mayor seguridad en la entrega del plazo y, consecuentemente, a nivel de economía macro, quitarte estas incertidumbres que con un alargamiento del plazo podrías tener. Uh-huh. Y no olvidemos, Meli, también el coste cierto. Es decir, cuando tú vas a cometer una obra, ya sea de rehabilitación o de obra nueva, tener un coste cerrado desde el principio de la obra, sin fluctuaciones de precio, sin extras, ¿no? Cuando está todo realmente, como siempre decimos, que no hay nada que quede sujeto a la improvisación y tú tengas un coste certero con un único interlocutor que te da un sistema global con una garantía global, bueno, pues es también muy importante a nivel ya más de obra. Uh-huh. Annalisa, en cuanto a la actual coyuntura europea, Lignuntec se vertebra en los 4 ejes fundamentales de las políticas europeas. Explícanos un poquito eso. Así es, Meli. Bueno, algunos ya nos ha avanzado Juan Antonio y Sandra. Los 4 son, en principio, lo que es la transformación digital, ¿no? Bueno, Lignuntec tiene planteado, como ya ha avanzado, pues metodología BIM, robotización, lo que son el mapeo por drones. Un punto importante es la transición ecológica, importantísimo, ¿no? Por lo que es la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, pero también porque se está fomentando la economía circular, ¿no? Al final todos esos residuos que se pueden generar, serrines, restos, se pueden volver a entrar otra vez, ¿no? En el proceso productivo de otra empresa o en el propio incluso, ¿no? Y por supuesto se fomenta la bioeconomía forestal. Al final es una actividad económica con un material biológico como es la madera, que es ecoeficiente y sostenible, ¿no? Otra de los grandes ejes es la cohesión social y territorial, y ahí quiero incidir mucho sobre ello. Y al final, pues en este caso Cuenca es una ciudad con una provincia con una alta despoblación, de hecho es considerada como zona ITI. Nos hablaban, ¿verdad?, cuando fuimos la primera vez a Cuenca, que tenía una densidad de población similar a la Laponia. ¿Te sorprende ese tipo de información y de datos? Y lo que va a poder generar Linuntec en este caso, pues es, aparte de empleo directo e indirecto. Pero incluso si vamos a lo que es análisis de la cadena de valor, ¿no? Al final, la extracción de la madera lo que necesita es una masa forestal fuerte, gestionada sosteniblemente, que eso es imprescindible. Y esa masa forestal, al final, ya no solamente es una riqueza económica, sino también natural, es una riqueza de biodiversidad, y es una actividad económica que puede ser complementada totalmente en este tipo de ámbitos a lo que es una actividad agrícola, que es lo habitual, ¿no? ¿Por qué no la actividad forestal también contemplarla como tal dentro de lo que son tratamiento de áreas con despoblación o con baja fijación de población, ¿no? Uh-huh. Y por último, la igualdad de género. Toda esa robotización que están adelantando Juan Antonio y que está adelantando Sandra, evidentemente va a favorecer la incorporación de la mujer. Aquí mujeres, Sandra y yo, pues abogamos por ello, por supuesto, y Juan Antonio ya ni os cuento. Con lo cual, al final, con esos 4 grandes ejes, sigue Linuntec alineada con los ODS. Los oyentes no están viendo a Juan Antonio Gómez pintado, pero encima de la mesa tiene los 17 ODS, nos lleva en vena, y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, seguir las líneas de estructuración de las políticas europeas y trabajar para y por los ODS. Juan Antonio, los tienes ahí presentes, ya nos tienes que contar algo. Sí, yo creo que con la aparición de los ODS y el establecimiento marco del compromiso desde todos los países a este establecimiento, el siguiente nivel es que las empresas seamos conscientes y tengamos la responsabilidad de llevarlos hacia adelante. Y para mí uno trascendental, que estaba pendiente por si no lo comentaba Ana Elisa, pero que finalmente lo ha comentado, es la igualdad de género en una actividad como ha sido la producción de vivienda, donde clarísimamente la mujer ha estado desaparecida en todos los procesos de producción, y que a través de la industrialización abrimos una ventana de oportunidad y de igualdad para que la mujer se pueda incorporar al proceso productivo, que no al proceso técnico, que obviamente tenemos mujeres técnicos fantásticamente cualificadas, pero no en el proceso productivo. Y esto yo creo que es una oportunidad única para que esto se pueda establecer. Y estamos en ese cumplimiento. Yo creo que tenemos que ser por encima de cualquier pensamiento político o filosofía política. Está el sostenimiento del planeta. Tenemos que ser conscientes y tenemos que trabajar para esas futuras generaciones que al final se encuentren un mundo donde se pueda vivir. Y esa responsabilidad la tenemos que hacer no solamente desde el mundo político, sino desde el sistema productivo, desde las compañías que estamos desarrollando los sistemas productivos. Y eso es un compromiso que en tanto el grupo Vía Ágora como el Linuntec llevamos en vena y tratamos de desarrollarlo sin ninguna duda. Porque el Linuntec dará cobertura, por supuesto, pues a vuestras viviendas que vais a construir en Vía Ágora, pero también a terceros, a todo aquel que requiere, ¿no? Sí, claro, absolutamente, Meli. O sea, iniciamos la andadura con promociones nuestras, como no puede ser de otra manera, porque lo primero es atender a estas promociones, pero automáticamente tenemos un sistema y un plan de comercialización para lanzar al mercado tanto las fachadas como un elemento muy importante que no hemos anunciado y que aprovecho para hacerlo, y es que dentro de los sistemas de industrialización también vamos a tener voladizos o terrazas. Nos hemos dado cuenta que durante el proceso de
pandemia y de confinamiento, hay miles de casas, miles de edificios que no tienen terraza y que durante el proceso del confinamiento, pues claro que se echan de menos. Hemos establecido un sistema industrializado de terrazas de tal manera que podamos instalar terrazas sin andamios en edificios que no la tengan, dando esa capacidad o esa posibilidad, por lo menos, de estar en contacto al aire libre en situaciones como la que hemos vivido y que realmente se estaban echando de menos. Es curioso porque dentro del mundo promotor estamos dándonos cuenta el cambio, el giro que ha dado el cliente a la hora de elegir la compra de una vivienda. Ya quiere espacios abiertos, incluso marcharse fuera. Pero aquel que no quiera marcharse fuera y que quiera acceder a una vivienda dentro de los cascos, darle esa posibilidad de tener esas terrazas que hasta ahora no han tenido. Y esto también es una actividad que vamos a tener desde el Ignuntec. Bueno, qué bueno, o sea que no solamente fachadas de madera, sino también voladizos y terrazas, como decías. Sandra. Voladizos, y tenemos un banco de pruebas. Al final, la innovación que va por detrás y que no se ve, y que bueno, que ahora mismo culmina en el éxito del Ignuntec con estos dos productos que dice Juan Antonio. Hay otros detrás que están en proceso, hay otros que en ese proceso pues no salen, porque hoy no siempre se tiene éxito, ¿no? Claro. Pero no hay que cejar en el empeño. Para, como decía Juan Antonio, los voladizos o las terrazas para rehabilitación muy importantes, pero también en esta doble vertiente que ha comentado al principio, también para obra nueva, ¿no? Eso, la flexibilidad de diseño que te permite el colocar voladizos o ser capaz de arañar algún metro de edificabilidad que no compute, ¿no? Por tener unas terrazas de algún modo que complica mucho la ejecución, no solo estructural, sino de acabados, colocaciones de andamios en obra nueva, también se puede paliar porque el sistema de terrazas también estará disponible para obra nueva, ¿no? Y bueno, pues otros muchos sistemas en los que estamos trabajando y haciendo muchos proyectos de I+D y poniendo mucha materia gris para que salgan adelante, ¿no? Estos son los primeros, pero no serán los últimos, ni mucho menos. Bueno, pues si os parece, y nada, ya que nos quedan unos minutos, y sí que me gustaría hacer una ronda de conclusiones y pasar por vosotros para que me digáis un poco las conclusiones, ¿no?, de este debate, porque al final llevamos aquí una hora, muchas veces el oyente como que se pierde y dice, bueno, vamos a fijar las conclusiones y cada uno en vuestra área. Empezamos contigo, Juan Antonio. Pues, mi conclusión es, a nivel de definición de actividad del Ignuntec, nos vamos a dedicar tanto a obra nueva como a rehabilitación y en un proceso de innovación constante. También aprovecho, porque tengo la fortuna de presidir la plataforma de industrialización de la vivienda, donde ahora mismo ya estamos presentes 70 y pico empresas, precisamente para esto, para tener un proceso de innovación constante, y donde creemos que en esa participación de las empresas es donde se da el lugar idóneo para innovar. Y esta conclusión que hemos alcanzado, queremos hacerla partícipe. El Ignuntec no puede estar fuera de todo este ecosistema de innovación, y fundamentalmente dos mensajes. Primero, ya hemos conseguido la industrialización a través de la robotización con materiales sostenibles, que son respetuosos con el medio ambiente, donde también hemos tenido muy en cuenta los ODS a los efectos de planificar exactamente cómo queremos que se desarrolle la actividad económica, y donde el mundo de la rehabilitación va a estar muy presente dentro de nuestra actividad. Sandra, ¿cuáles serían las conclusiones que tiene que tener en cuenta el oyente que nos ha escuchado en este debate sobre la industrialización y sobre el Ignuntec? Pues yo quería destacar sobre todo dos puntos. Uno es la preparación del sector de la madera. Un sector que hasta ahora ha estado para el público generalista un poco denostado, donde hay gente muy preparada desde el punto de vista técnico, calculistas, gente muy conocedora de la madera, gente que sabe trabajarla. Aún así no podemos dejar, sobre todo en sistema productivo, que ahora hablará Elisa, supongo, del tema de la formación, ¿no?, que es tan importante, pero que es un sector donde, bueno, pues teniendo al principio todo un poco más en contra, hay gente muy preparada, ¿no?, para dar este paso. Y luego también decir que, bueno, que el Ignuntec es, bueno, pues la punta del iceberg, ¿no?, que esto es una inversión de muchísimos años, apostada sobre todo, vamos, desde la cabeza de Juan Antonio en todas las empresas en las que ha tenido, con una cultura de esfuerzo, una cultura siempre que tiene que calar en toda la compañía de innovación,
aplicar mucha inversión en materia gris, en proyectos de I+D, inversión también económica para poder hacer prototipos, para poder hacer pruebas, reuniones de vigilancia tecnológica para ver por dónde va el mercado, y mucho trabajo y mucha pasión. Uh-huh. Ana Elisa, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, al hilo de lo que ha avanzado Sandra, estamos precisamente con la Fundación Ana Gómez Pintado, estamos desarrollando y el ámbito de la formación, ¿no? Vemos, ya hablamos en su momento, Meli, de que el curso de construcción con madera, que da a su fin el 23 de abril y que tuvo una acogida magnífica con 24 alumnos, y bueno, pues la formación nos parece que es uno de los puntos claves para que la madera, la industrialización y todo el sector vea la madera desde otro punto de vista, ¿no? Como un material amable, sostenible en primer lugar e imprescindible si queremos llegar a atacar pues el ámbito de la descarbonización, ¿no? Y yo lo que sí que quería, Mary, era ahondar, yéndome hacia atrás en la cadena, ahondar en el sector forestal, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado, España es el segundo país en masa forestal de la Unión Europea. Y debemos tomar conciencia de esa bioeconomía forestal. Al final, la bioeconomía está presente tanto en la estrategia española de economía circular, la 2030, como en la estrategia española de descarbonización a largo plazo, ¿no? Con lo cual tiene mucho que decir la madera. Y por supuesto, lo que es la industrialización es una magnífica sinergia entre el mundo rural y urbano. Insisto en el potencial que tiene a nivel de despoblación, por supuesto la participación activa que tiene dentro de la descarbonización y desde el punto de vista industrial pues permite, como estaba avanzando Sandra, pues muchísimas posibilidades en el punto de la innovación, de la creatividad, del diseño y todo desde la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que entender la madera tanto en la nueva construcción como en la rehabilitación, como en nuestras vidas, como el material que es, ¿no? Y hay que ponerlo a otro nivel, como dice el Ignuntec. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Yo creo que nos habéis contado un montón de cosas sobre esta nueva planta de fabricación, sobre todo pues que no va a ser solamente para fachadas de madera, sino para también voladizos, también para terrazas. Y bueno, y Sandra, lo has avanzado, que ya tenéis en pruebas muchísimas más cosas, o sea que bueno. Así que, bueno, pues nada, daros las gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Ágora y de Lignuntech, por estar aquí y contarnos el proyecto. Muchas gracias, Meli, a ti. Seguro que será todo un éxito, porque si lleva tu marca ya sabemos que es éxito, seguro. Gracias, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ágora. Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos un poco todo este proyecto que tenéis entre manos. Muchas gracias, Meli. Un placer estar aquí otra vez. Muy bien, y muchísimas gracias también a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado. Muchísimas gracias, Ana Elisa. Gracias, Meli. Cada día contigo siempre aprendemos muchísimo sobre todo el tema de la madera. La formación la tenemos también. Bueno, acaba el 23 de abril, pero supongo que ya tendréis otros cursos, ¿no? Previstos, ¿no? Así es. Bueno, pues claro que sí, ya me lo contarás en la Vía Sostenible. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10:30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Esbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio. Los descuentos nos dan más felicidad, más alegría y ahora también más seguridad. Por eso en tu taller Ford te ofrecemos el único descuento que incrementa cada vez más tu seguridad con un 20% de descuento en pastillas de freno y por 65 euros cambio de neumático en la medida más vendida 205-55R16 con montaje incluido. Con Ford seguro que lo aprovechas. Válido hasta el 15 de abril. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.